Lección 39 del libro de ejercicios de un curso de milagros. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. La creencia en la culpabilidad es el infierno. Entonces, ¿cuál es su opuesto? Las ideas que se usan en el texto de un curso de milagros, como en el libro de ejercicios, son muy simples, muy claras y están totalmente exentas de ambigüedad. No estamos interesados en proezas intelectuales ni en juegos de lógica. Estamos interesados únicamente en lo que es muy obvio, lo cual has pasado por alto en las nubes de la complejidad en la que piensas que piensas. Si la creencia en la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Esta sin duda no es una pregunta difícil. La vacilación que tal vez sientas al contestarla no se debe a la ambigüedad de la pregunta. Pero, ¿crees acaso que la culpabilidad es el infierno? Si lo creyeses, verías de inmediato cuán directo y simple es el texto, y no necesitarías un libro de ejercicios en absoluto. Nadie necesita practicar para obtener lo que ya es suyo. Mi santidad es mi salvación. ¿De qué me salva? Nada más y nada menos que del infierno. Me salva del infierno del pensamiento y creencia no amorosos. Me salva del infierno de la culpabilidad, de la intranquilidad, de la depresión, de la ira, del miedo, de la preocupación, del ataque, de la inseguridad. Me salva de todos esos pensamientos y creencias temibles. Hemos dicho ya que tu santidad es la salvación del mundo. ¿Y qué hay de tu propia salvación? No puedes dar lo que no tienes. Un salvador tiene que haberse salvado. ¿De qué otro modo si no podría enseñar lo que es la salvación? Los ejercicios de hoy van dirigidos a ti, en reconocimiento de que tu salvación es crucial para la salvación del mundo. A medida que aplique los ejercicios a tu mundo, el mundo entero se beneficiará. Tu santidad es la respuesta a toda pregunta que jamás se haya hecho, se esté haciendo ahora o se haga en el futuro. Tu santidad significa el fin de tu culpabilidad. Tu santidad significa el fin de la culpabilidad y por ende el fin del infierno. Tu santidad es la salvación del mundo, así como la tuya. ¿Cómo podrías tú, a quien le pertenece tu santidad, ser excluido de ella? Dios no conoce lo profano. ¿Sería posible que Él no conociese a su Hijo? Si te exhorta a que te dediques 5 minutos, se te exhorta a que te dediques 5 minutos completos a cada una de las 4 sesiones de práctica más largas de hoy, y a que esas sesiones sean más frecuentes y de mayor duración. Si quieres exceder los requisitos mínimos, se recomienda que lleves a cabo más sesiones en vez de sesiones más largas, aunque sugerimos ambas cosas. Empieza las sesiones de práctica como de costumbre, repitiendo la idea de hoy para tus adentros. Luego, con los ojos cerrados, explora tu mente en busca de pensamientos que no sean amorosos, en cualquiera de las formas en que puedan presentarse: intranquilidad, depresión, ira, miedo, preocupación, ataque, inseguridad, etc. No importa en qué forma se presenten, no son amorosos y por lo tanto son temibles. De ellos, pues, es de lo que necesitas salvarte. Todas las situaciones, personalidades o acontecimientos específicos que asocies con pensamientos no amorosos de cualquier clase constituyen sujetos apropiados para los ejercicios de hoy. Es imperativo para tu salvación que los veas de otra manera. Impárteles tu bendición. Es lo que te salvará y lo que te dará la visión.
lentamente, sin hacer una selección consciente y sin poner un énfasis indebido en ninguno en particular. Escudriña tu mente en busca de todos aquellos pensamientos que se interponen entre tu salvación y tú. Quizá estas sesiones de práctica te resulten más fáciles si las intercalas con varias sesiones cortas en las que simplemente repites muy despacio la idea de hoy varias veces en silencio. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Te puede resultar útil asimismo incluir unos cuantos intervalos cortos en los que sencillamente te relajas y no pareces estar pensando en nada. Mantén la concentración desde el principio. Se irá haciendo cada vez más fácil a medida que tu mente se vuelva más disciplinada y menos propensa a distraerse. Entre tanto, siéntete en libertad de introducir variedad en las sesiones de práctica en cualquier forma que te atraiga a hacerlo, mas no debes cambiar la idea en sí al variar el método de aplicación. Sea cual sea la forma en que elijas usarla, la idea debe expresarse de tal manera que su significado sea el hecho de que tu santidad es tu salvación. Finaliza cada sesión de práctica repitiendo una vez más la idea en su forma original y añadiendo: si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? En las aplicaciones más cortas, que deben llevarse a cabo unas 3 o 4 veces por hora, o incluso más si es posible, puedes hacerte a ti mismo esa pregunta o repetir la idea de hoy, pero preferiblemente ambas cosas. Si te asaltan tentaciones, una variación especialmente útil de la idea es: mi santidad es mi salvación de esto. Vamos pues a hacer este ejercicio. Respira profundo. Aquieta tu mente. Y solo mantente en la presencia amorosa, aquí y ahora. Una vez más, toma una respiración profunda, inhalando y exhalando. Y mira los pensamientos no amorosos que vienen a ti y aplica la idea de hoy a cada uno de ellos más o menos de esta manera. Mis pensamientos no amorosos acerca de la culpabilidad me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Respira profundo y mantente relajado. Mis pensamientos no amorosos acerca de la vergüenza me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad y la vergüenza es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Y respira profundo, mantente presente aquí y ahora. Mis pensamientos no amorosos acerca de la resignación me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación.
Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad y la resignación es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Mis pensamientos no amorosos acerca del miedo me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad y el miedo es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Mis pensamientos no amorosos acerca de esa enfermedad me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad y la enfermedad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Mis pensamientos no amorosos acerca de los problemas económicos me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad y los problemas económicos son el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Mis pensamientos no amorosos acerca de la inseguridad me mantienen en el infierno. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad y la inseguridad son el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Toma una respiración profunda y solo repite: mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Toma una respiración profunda y suelta. Del texto de un curso de milagros, para leer con las lecciones 39, 40, 41 y 42. La curación y la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. Y para ello, primero vamos a ubicarla en su justo lugar. Primero es la expiación, conciencia de unidad perfecta con la fuente de todo, con Dios. Segundo es el milagro. Y tercero, la curación. La expiación es el principio, el milagro es el medio y la curación es el resultado. Hablar de una curación milagrosa
es inapropiado, pues combina dos órdenes de realidades diferentes. Una curación no es un milagro. La expiación, el último milagro, es un remedio, y cualquier clase de curación es su resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Y para poder llevarla a cabo, tú mismo debes estar libre de todo miedo. No entiendes lo que es la curación debido a tu propio miedo. Un paso importante en el plan de la expiación, es deshacer el error en todos los niveles. La enfermedad es una mentalidad no recta. La enfermedad es el resultado de una confusión de niveles. La mente o el espíritu están en un nivel y el cuerpo físico está en otro nivel. La enfermedad siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente al otro. Los milagros son un medio para corregir la confusión de niveles. Todos los errores tienen que corregirse en el mismo nivel en el que se originaron. Solo la mente puede errar. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear. La creencia errónea de que el cuerpo puede crear da lugar a todos los síntomas físicos. Las enfermedades físicas implican la creencia distorsionada en la magia. Magia es creer que la materia tiene capacidad creativa. La distorsión que dio lugar a la magia se basa en la creencia de que existe una capacidad creativa en la materia que la mente, el espíritu, no puede controlar. Este error puede manifestarse de dos maneras. Primera, se puede creer que la mente puede crear falsamente en el cuerpo. Segunda, que el cuerpo puede crear falsamente en la mente. Cuando se comprende que la mente, el único nivel de creación, no puede crear más allá de sí misma, ninguno de esos dos tipos de confusión tiene por qué producirse. Aclaramos entonces. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. Los recursos de aprendizaje no son lecciones en sí mismos. Su propósito es simplemente facilitar el aprendizaje. Lo peor que puede ocurrir cuando se usan indebidamente es que no lo faciliten. De por sí, un recurso de aprendizaje no tiene poder para producir verdaderos errores en el aprendizaje. El cuerpo, si se le entiende correctamente, comparte la invulnerabilidad de la expiación, de la unión perfecta con Dios, en lo que respecta a las defensas de doble filo. Ello es así no porque sea un milagro, sino porque de por sí no da lugar a interpretaciones falsas. El cuerpo es sencillamente parte de tu experiencia en el mundo físico. Se puede exagerar el valor de sus capacidades y con frecuencia se hace. Sin embargo, es casi imposible negar su existencia en este mundo. Los que lo hacen se dedican a una forma de negación particularmente inútil. En este caso, el término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental. El término inútil significa únicamente que no es necesario proteger a la mente negando lo no mental.
Si uno niega este desafortunado aspecto del poder de la mente, está negando también el poder mismo. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamento para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea censurable. A veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación, a la conciencia de unidad perfecta con Dios. En ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. En este caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre el cuerpo y la mente, en el que a algo externo se le adjudica temporalmente la creencia de que puede curar. Esto, por lo menos, puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo a que no aumente su miedo. De por sí ya se encuentra en un estado debilitado debido a su miedo. Exponerle prematuramente a un milagro, podría precipitarle al pánico. Esto es probable cuando la percepción invertida ha dado lugar a la creencia de que los milagros son algo temible. El valor de la expiación, de la conciencia de unidad perfecta con Dios, no reside en la manera en que se expresa. De hecho, si se usa acertadamente, siempre será expresada de forma beneficiosa para quien la va a recibir. Para que un milagro sea lo más eficaz posible, requiere ser expresado en un idioma que se pueda entender sin miedo. Eso no significa que ese sea necesariamente el más alto nivel de comunicación de que dicha persona es capaz. Significa, no obstante, que ese es el más alto nivel de comunicación de que es capaz por ahora. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento de miedo. El propósito del milagro es elevar el nivel de comunicación, no reducirlo mediante un aumento del miedo. Del manual para el maestro de un curso de milagros. Para acompañar las lecciones 35 a la 48. Desarrollo de la confianza. Para desarrollar la confianza, el maestro pasa por 6 fases o periodos. Primero, un periodo de deshacimiento. Segundo, un periodo de selección. Tercero, un periodo de renuncia. Cuarto, un periodo de asentamiento. Quinto, un periodo de inestabilidad. Y sexto, un periodo de logros. El maestro que Dios envía, los maestros que Dios envía, en primer lugar, tienen que pasar por lo que podríamos llamar un periodo de deshacimiento. Ello no tiene por qué ser doloroso, aunque normalmente lo es. Durante ese periodo, parece como si nos estuviesen quitando las cosas y raramente se comprende en un principio que estamos simplemente reconociendo su falta de valor. ¿De qué otro modo se puede percibir lo que no tiene valor si no es tomando una posición desde la cual solo se pueden ver las cosas de otra manera? Aún no hemos llegado al punto en el que se puede efectuar el cambio interno totalmente.
De modo que estamos efectuando cambios en lo que parece ser circunstancias externas. Estos cambios son siempre beneficiosos. Una vez que el maestro de Dios ha aprendido esto, pasa a la segunda fase. En la segunda fase, el maestro de Dios pasa por un periodo de selección. Este periodo es siempre bastante difícil. El maestro de Dios ya aprendió que los cambios que se producen en su vida son siempre beneficiosos. Solo que todavía se pregunta, ¿mis decisiones van a contribuir a que el beneficio sea mayor o menor? Pues en esta fase aún cree que hay cosas de mayor o menor beneficio. Descubrirá que la mayoría de las cosas que antes valoraba tan solo obstruyen su propósito, puesto que hasta hace muy poco ha valorado lo que en verdad no vale nada. No se atreverá a ir más lejos por temor a lo que cree que pueda perder o que deba sacrificar. Se requiere haber recuperado mucho la conciencia de unidad para poder llegar a entender que todas las cosas, acontecimientos, encuentros y circunstancias son igualmente provechosos. En esta etapa, solo en la medida en que son provechosos, deberá concedérseles algún grado de realidad en este mundo de ilusiones. La palabra valor no puede aplicarse a nada más. La tercera fase por la que el maestro de Dios ha de pasar podría llamarse un periodo de renuncia. Si se interpreta esto como una renuncia a lo que es deseable, se genera un enorme conflicto. Son pocos los maestros de Dios que se escapan completamente de esta zozobra. No tiene ningún sentido, no obstante, separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, a menos que se le dé el paso al siguiente naturalmente. A menos que se dé el paso que sigue naturalmente. Por lo tanto, el periodo de transición tiende a ser un periodo en el que el maestro de Dios se siente obligado a sacrificar sus propios intereses en aras de la verdad. Todavía no se ha dado cuenta de cuán absolutamente imposible sería una exigencia así. Esto solo lo puede aprender a medida que renuncia realmente a lo que no tiene valor. Mediante esa renuncia, aprende que donde esperaba aflicción, encuentra en su lugar una feliz despreocupación. Donde pensaba que se le pedía algo, se encuentra agraciado con un regalo. Y ahora, en la cuarta fase, el maestro de Dios llega a un periodo de asentamiento. Es este un periodo de reposo, en el que el maestro de Dios descansa razonablemente en paz por un tiempo. Ahora consolida su aprendizaje. Ahora comienza a ver el valor de transferir lo que ha aprendido de unas situaciones a otras. El potencial de lo que ha aprendido es literalmente asombroso. Y el maestro de Dios ha llegado a un punto en su progreso desde el que puede ver que en dicho aprendizaje radica su escape. Renuncia a lo que no quieres y quédate con lo que sí quieres. Qué simple es lo obvio y qué fácil. El maestro de Dios necesita este periodo de respiro. Todavía no ha llegado tan lejos como cree, mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí, ya no seguirá adelante solo. La quinta fase es ciertamente un periodo de inestabilidad. El maestro de Dios debe entender ahora que en realidad no sabía distinguir entre lo que tiene valor y lo que no lo tiene. Lo único que ha aprendido hasta ahora es que no desea lo que no tiene valor
y que sí desea lo que sí lo tiene. Su propio proceso de selección, no obstante, no le sirvió para enseñarle la diferencia. La idea de sacrificio, tan fundamental en su sistema de pensamiento, imposibilitó el que pudiese discernir. Pensó que había aprendido a estar dispuesto, pero ahora se da cuenta de que no sabe para qué sirve estar dispuesto. Ahora tiene que alcanzar un estado que puede permanecer fuera de su alcance por mucho, mucho tiempo. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. Tiene que aprender a dejar de lado todo juicio y a preguntarse en toda circunstancia qué es lo que realmente quiere. De no ser porque cada uno de los pasos en esta dirección está tan fuertemente reforzado, cuán difícil sería darlos. Finalmente llega a la sexta fase, un periodo de logros. Ahora es cuando se consolida su aprendizaje. Lo que antes se consideraban simples sombras se han convertido ahora en ganancias sustanciales, con las que puede contar en cualquier emergencia, así como también en los periodos de calma. En efecto, el resultado de esas ganancias no es otro que la tranquilidad, el fruto de su aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. El efecto, el resultado de esas ganancias, no es otro que la tranquilidad, el fruto de un aprendizaje honesto, de un pensamiento congruente y de una transferencia plena. Esta es la fase de la verdadera paz, pues aquí se refleja plenamente el estado celestial. A partir de ahí, el camino al cielo está libre y despejado y no presenta ninguna dificultad. En realidad, ya está aquí. ¿Quién querría ir a otra parte? ¿Y quién querría cambiar su tranquilidad por algo más deseable? ¿Podría haber algo más deseable? Ha llegado a la paz y no tiene ningún otro lugar a donde quiera ir. Mi santidad es mi salvación. Mi santidad es mi salvación. Reconocerme como un ser perfecto y amado por Dios es mi salvación. Mi perfecta unión con Dios es mi salvación. Si la culpabilidad es el infierno, ¿cuál es su opuesto? Mi santidad es mi salvación de esto. Mi santidad es mi salvación.